Buenos días, mi nombre es Sebastián Peláez García, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, rotando por nefrología en el Hospital Pablo Tobón Uribe. El día de hoy vamos a ver entonces el tema de nefropatía diabética. El docente a cargo es el doctor John Freddy Nieto, médico internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Eh, Se pidió permiso previamente para grabar la conferencia y los asistentes accedieron. Vamos entonces a desarrollar este tema. La idea del contenido es entonces desarrollarlo de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de algunas definiciones, epidemiología y entre ellos cuáles son los factores de riesgo, algo somero acerca de la fisiopatología, en donde vamos a hablar cada una de las cosas a continuación, por ejemplo, cambios hemodinámicos, cambios tubulares y la historia natural de la enfermedad. Posteriormente un diagnóstico teniendo en cuenta cuáles serían las condiciones para biopsia renal y qué vemos entonces en la histopatología para llegar al tratamiento y finalmente unas conclusiones. Entonces, para hablar de las definiciones, indudablemente tenemos que saber qué es la diabetes. Aquí, como algo somero, simplemente sabemos que la diabetes se divide en diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 generalmente es en personas más jóvenes y se debe a una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Generalmente lo que pasa acá es que hay una deficiencia absoluta de insulina, como lo sabemos. Esto se presenta principalmente el diagnóstico en la niñez, adolescencia o en la adultez temprana y generalmente estos pacientes tienen un pronóstico más bien de vida corto, de secundario al diagnóstico temprano que se hace. La diabetes mellitus 2, en cambio, es una enfermedad más, digámoslo, degenerativa, por decirlo así, más de la población adulta. Sin embargo, se puede presentar pues también en estadios tempranos de la vida. Y básicamente se caracteriza por una disminución progresiva en la secreción de insulina por la célula beta del páncreas y se relaciona directamente con la resistencia periférica de los tejidos a la insulina. Es importante tener en cuenta que en estas clasificaciones también pues a la raíz, a la luz de la evidencia actual, han habido nuevas definiciones pues, de diabetes, entre ellas, por ejemplo, la diabetes 1.5, LADA, entre otros. Pero para términos prácticos, vamos a referirnos entonces a estas dos, diabetes 1 y diabetes 2. Epidemiológicamente, sabemos que la diabetes es una de las causas principales de morbimortalidad en todo el mundo. Sabemos que a medida que va envejeciendo la población van aumentando todas esas enfermedades cardiovasculares, entre ellas la diabetes, y que tiene mucho que ver, como vamos a ver ahora, en los factores de riesgo con nuestro estilo de vida en la actualidad. Y hablando un poco como tal de la nefropatía diabética o la enfermedad renal crónica por diabetes, sabemos que la diabetes es la principal causa de la enfermedad renal crónica y más aún en estadios avanzados o como lo llamamos estadios terminales, representando el 40 al 60%, aproximadamente la mitad de todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Se presenta más o menos en 150 casos por millón de personas al año y tiene una presentación dependiendo directamente de cómo lo veamos, el 60% típica, 13% atípica y hay hasta un 30% que puede coexistir con una nefropatía primaria, como vamos a ver ahora en los diagnósticos diferenciales. Más o menos del el 40 al 30 al 40% de los pacientes diabéticos desarrollan nefropatía y el problema es que los que no la desarrollan es porque probablemente mueren antes de presentarla, porque básicamente, como vamos a ver ahora, hace parte de la historia natural de la enfermedad del diabético y no hay relación, no hay diferencia mayor entre diabéticos tipo 1 y tipo 2, lo que pasa es que más que nada pasa con el tiempo de presentación. Hay diferencia, pues obviamente, entre todas las condiciones sociodemográficas y también hay una asociación familiar en donde aquellos que sean diabéticos tipo 1 con primer grado de diabetes y nefropatía, con un familiar pues que tengan estas condiciones, tienen hasta el 83% mayor de riesgo y sin nefropatía un 17%. Entonces miremos que, por ejemplo, acá lo que vemos es que para el 2013 esta es la prevalencia, la incidencia por millón de reporte pues, de casos por millón en cada una de las regiones del mundo. Si nos ponemos a ver, nosotros que somos Suramérica, estamos acá entre las que más se presentan, más o menos entre 300 a 400 casos por millón al año. Y se estima que para 2035, conforme va aumentando el envejecimiento de la población y todo lo que conocemos con factores de riesgo, va a aumentar aproximadamente el 60% la incidencia pues, de estos casos. Los factores de riesgos, indudablemente, pues sabemos que hay unos que son, digámoslo, desde antes de el nacimiento, otros que tienen que ver con el estilo de vida perinatal
y otros que tienen que ver directamente con el estilo de vida, pues ya en la edad adulta o en la niñez. Entre ellos la madre con diabetes gestacional y el bajo peso al nacer, perdón, que lo que va a hacer básicamente es disminuir la formación de la masa nefronal y disminuye como tal pues la capacidad de que el cuerpo, pues, de que el riñón se defienda. Además, pues los factores de riesgos adquiridos como son el consumo de bebidas azucaradas con fructosa, el aumento, pues todo lo que tenga que ver con carbohidratos, el sedentarismo, tabaquismo y algunos factores fisiopatológicos como son entonces el SAOS o pues las condiciones cardiovasculares que puedan estar asociadas a estas comorbilidades. Para hablar un poco de la fisiopatología, quiero hacerlo como algo sucinto para poder que nos entendamos. La fisiopatología tiene que ver con tres grandes cosas, ¿sí? Y podemos entender que la fisiopatología también hay unos cambios tempranos y unos cambios más tardíos. Entonces, en los cambios tempranos hay unos cambios que van a ser hemodinámicos, que ya vamos a hablar en detalle de ellos, que van a ser directamente secundarios a la hiperfiltración de la glicemia, es decir, la hiperglicemia que me va a generar unos daños indirectos y unos daños directos, a su vez que me va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto me va a producir unos cambios histopatológicos que van a estar presentes en la parte inicial. Básicamente una alteración en la membrana basal glomerular y en la matriz mesangial y en los podocitos que me van a llevar a una proteinuria, que puede ser la manifestación temprana de esta enfermedad también como veremos en la clínica, y además posteriormente me va a llevar al deterioro pues, de la tasa de filtración glomerular y de la función del riñón. Entonces, básicamente para que entendamos, cuando entonces un paciente tiene hiperglicemia, lo que va a pasar básicamente es que ese aumento del azúcar se va a filtrar por el glomérulo. Ese azúcar filtrado por el glomérulo, recordemos que el azúcar o la glucosa, pues como tal, se va a reabsorber mayoritariamente en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, lo que va a pasar es que a nivel de los receptores SGLT2, me va a pasar que es un cotransportador de glucosa y sodio. Entonces, cuando esta glucosa, la cantidad, digamos, lo exagerada de glucosa, llega al túbulo contorneado proximal, se va a reabsorber conforme también se va a reabsorber con sodio. ¿Listo? Cuando esto pasa, ¿qué va a pasar? Va que al final de los túbulos, a nivel del túbulo contorneado distal, va a haber una disminución de la concentración de sodio. Y como va a haber una disminución de la concentración de sodio, se lo va a sensar la mácula densa como si hubiera una disminución, pues como tal, de la natriuresis, por ende se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y este sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de algunos mecanismos pues que ya vamos a ver, lo que me va a hacer es básicamente dilatar la arteriola aferente y hacer una vasoconstricción de la arteriola eferente, generando de esta forma inicialmente un aumento de la tasa de filtración glomerular, porque la filtración glomerular va a aumentar conforme, digamos, los mecanismos compensatorios, pero esto me va a generar también efectos deleterios, primero a largo plazo, porque va a aumentar como tal esta filtración que ya va a generar una doble filtración y al mismo tiempo me va a generar, digámoslo, un sostenimiento de todo este eje de renina-angiotensina-aldosterona que me va a generar efectos deleterios a nivel pues, glomerular y sistémico. Importante tener en cuenta que la hiperglicemia, esto sería como el daño indirecto, pero también la hiperglicemia genera un daño directo y este daño directo básicamente tiene que ver con el daño endotelial, que me va a generar un daño en la barrera, por lo cual entonces me va a dejar filtrar fácilmente algunas sustancias que no se pueden filtrar a nivel del glomérulo y al mismo tiempo me va a generar una inflamación estéril, por decirlo así, sin necesidad pues unos cambios inflamatorios y un infiltrado inflamatorio que no tiene que ver pues con infección. Entonces aquí vemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la hiperfiltración. Estos son todos los mecanismos, digámoslo, las sustancias que se van a liberar y que me van a generar entonces estos cambios de vasodilatación y vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente y eferente, como estábamos diciendo pues anteriormente. Y esto me va a generar una hipertensión glomerular y alteración en la homeostasis de la glucosa. Y además va a haber una tubulopatía, que es lo que hablábamos en esto, especialmente mediada por la parte de la angiotensina 2, que me va a generar una hipertrofia celular. Y la proteinuria básicamente va a tener que ver con esto que hablamos, pero no solamente vamos a ver con el daño endotelial, sino que tiene que ver mucho con las alteraciones de la matriz mesangial y además en la membrana basal glomerular. Y esto es importante porque esto, digamos, lo que es un cambio compensatorio inicial, pero este engrosamiento
tanto de la matriz mesangial y de la membrana basal glomerular, lo que me va a generar es estos cambios tempranos en aquellos pacientes diabéticos, por lo cual en estos pacientes, si vamos a ir a un estadio temprano de la enfermedad renal crónica, vamos a encontrar histopatológicamente es esto. Y básicamente lo que me va a conferir con el tiempo es un cambio en los podocitos que puede generar, digámoslo, unos podocitopatía, básicamente secundaria al aumento de nefrina, angiotensina 2 y que me va a generar todos estos radicales libres de oxígeno también, generando apoptosis de los podocitos e hipertrofia pues de toda la membrana basal glomerular. Entonces miren que esto todo, digámoslo, es un continuum en donde también vemos esta parte de los cambios tubulares, como habíamos hablado, y la acumulación pues de la matriz extracelular, que al final de cuentas lo que me va a llevar es una fibrosis túbulo-intersticial por el intercambio pues que va a haber, digamos, la transformación que van a haber en todas estas células en células primero inflamatorias agudas y después en cambios pues ya más crónicos. Todo esto me va a llevar también a una hipoxia renal porque, como sabemos, va a haber un aumento de las nefronas, pero ese aumento de las nefronas es compensatorio hasta que llega un punto en que realmente el tamaño de las nefronas va a ir disminuyendo y las nefronas que quedan van a hiperfiltrar, pero no van a poder hacer todas las veces de todo el daño renal. Entonces, miren que básicamente todo eso es un continuum, lo que hablábamos de la hiperglicemia, que tiene también formadores pues, de productos finales de la glicación, formación, perdón, de productos finales de la glicación que me van a generar un daño endotelial directo. Y les quería mostrar esta gráfica que básicamente nos resume todo lo que estábamos hablando. Entonces, miren que este es un riñón normal, ¿listo? Eso es una nefrona normal en donde pues tenemos el cotransportador de glucosa y aquí tenemos algunos cambios pues normalmente tubulares. Y esto tiene que ver muchísimo también con el tamaño renal. Miren que este es el tamaño de un riñón normal, pero si nos vamos entonces a cómo vamos aumentando, mire por ejemplo en la segunda columna, vemos entonces ya el paciente con diabetes y el paciente diabético, miren que hay una vasodilatación de la arteriola aferente y lo que me va a hacer es un aumento del tamaño glomerular, va a haber entonces toda esta hiperfiltración y esta hiperfiltración me va a generar cambios en la barrera de filtración glomerular, aumento también en los túbulos y aumento del tamaño renal. Miren que si lo comparamos también en los diabéticos con obesidad va a ser aún mayor porque esto no solamente me va a generar todo este aumento, sino un tamaño aún mayor asociado a todos estos daños en la matriz, en la barrera de filtración. Y llega un punto en que cuando ya tenemos una enfermedad renal crónica instaurada, especialmente por diabetes, pues acá lo vemos como diabetes tipo 2, pero realmente es cualquier tipo de diabetes. Miren lo que vemos, que ya vamos a ver una podocitopatía, un daño casi que total de la barrera de filtración glomerular, pero ya va a haber cambios de atrofia y el riñón va a disminuir de tamaño. Esto nos explica por qué en el diabético en las fases iniciales, inclusive intermedias de la enfermedad, los riñones van a aumentar de tamaño y ya en las fases finales van a haber unos riñones atróficos disminuidos de tamaño. Dicho esto, entonces la historia natural de la enfermedad es lo que habíamos hablado básicamente. Entonces, inicialmente lo que vamos a ver es un aumento de la tasa de filtración glomerular y aumento del tamaño renal con una hiperfiltración compensatoria. Generalmente entonces empezamos ya a ver es la albuminuria. Inicialmente lo que vemos es una albuminuria moderadamente incrementada en donde vamos a estar de 30 a 300 miligramos decilitro. Posteriormente pasa el tiempo, miren que ya vamos a pasar a una albuminuria marcada mayor de 300 miligramos decilitro, que inclusive esto puede ir aumentando hasta llegar a un rango nefrótico, que no siempre pasa, pero puede pasar y esto significa una progresión como tal de la enfermedad. Luego de esto me va a generar, pues principalmente por todo lo de la alteración del sistema renina-angiotensina aldosterona y los cambios sistémicos, elevación de la presión arterial y posteriormente pues vamos a llegar a una enfermedad renal crónica que se va a instaurar y va a aumentar en el tiempo. De esta enfermedad renal crónica, normalmente si no intervenimos allí, el problema es que esto puede llegar perfectamente a un riñón terminal y a un requerimiento o diálisis o trasplante renal. Listo. Entonces miren que realmente vemos acá todo esta, digámoslo, gráfica que nos muestra en años cómo se comporta pues como tal la diabetes con respecto a la albuminuria y con respecto a la filtración glomerular. Miren cómo al principio, digamos lo que son los primeros 5 años desde el diagnóstico de la diabetes, esta es la tasa de filtración glomerular e inicialmente está estable en los primeros 5 años, por lo cual entonces acá también hay una clave y es que generalmente la instauración de la enfermedad renal crónica se da después de los 5 años posterior al diagnóstico de diabetes y esto pues ya
ya lo vamos a ver también cuando veamos el diagnóstico. Después va a haber una hiperfiltración compensatoria, y mire que conforme van pasando los años, ya la tasa de filtración glomerular va a ir disminuyendo hasta llegar casi que a un cero. Esto más o menos se calcula entre 20 y 30 años. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros nos ponemos a ver, generalmente si el paciente no tiene un buen control de la diabetes, no va a llegar a estos 20, 30 años posterior. Por eso se dice que solamente un 40% aproximadamente de los pacientes diabéticos llegan a una enfermedad renal crónica avanzada. Y al mismo tiempo, miren la albuminuria, que es lo mismo que decíamos, más o menos se va instaurando con una microalbuminuria hasta que llega a un punto en donde ya se cruza y llega a una enfermedad renal tan marcada con un decrecimiento de la tasa de filtración glomerular y llega a un rango de proteinuria marcado. Indudablemente la diabetes pues no solamente tiene estas connotaciones, sino que hay otras complicaciones, entre ellas unas complicaciones micro y macrovasculares. Básicamente las microvasculares tienen que ver con la retinopatía diabética. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las otras complicaciones microvasculares deben estar presentes cuando hacemos un diagnóstico de una nefropatía diabética. Me explico. Pacientes diabéticos sin que tengan otras complicaciones microvasculares, es poco probable que su enfermedad renal se explique por la diabetes per se. Entonces, en aquellos pacientes, por ejemplo, diabéticos tipo 1, todos deberían tener una retinopatía diabética cuando se hace el diagnóstico de una enfermedad renal crónica. Pero en los diabéticos tipo 2, más o menos el 50 al 60% pueden presentar esto y que se le pueda, digámoslo, culpar a la diabetes de la parte de la nefropatía. Y es importante tener en cuenta que además pueden haber cambios también de neuropatía, que sabemos que también es una alteración a nivel de la vasa nervorum, y esto me va a generar entonces un diagnóstico diferencial, porque si bien no siempre debe tenerlo, nos puede llevar a que si lo tiene, probablemente también tiene otro daño microvascular. Además que indudablemente estos pacientes se acompañan de unos daños macrovasculares, y si los tienen, más nos orientan a que probablemente el origen es la diabetes. Macrovasculares, como sabemos que es accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria o enfermedad arterial periférica, y generalmente se presenta 5 veces más frecuente en pacientes con enfermedad renal instaurada. El pronóstico de estos pacientes, pues, como habíamos hablado, es malo si no se controla adecuadamente o si no se hace un tratamiento adecuado. Se aumenta la mortalidad 2 a 3 veces si no tiene proteinurias y hasta 200 veces si el paciente ya tiene una proteinuria marcada. Además que básicamente hay un aumento del riesgo de aterosclerosis por la disfunción endotelial y hay una correlación directa con otros factores de riesgo cardiovascular. Básicamente lo que nos va a matar a estos pacientes es la enfermedad cardiovascular. Entonces se pueden morir de una ACV, se pueden morir de un infarto agudo de miocardio, se pueden morir de una enfermedad arterial periférica, entre cualquier otra complicación. Y miren ustedes que la polineuropatía es un predictor de muerte por cualquier evento cardiovascular, especialmente infarto agudo de miocardio o arritmia. Entonces miren cuál es el impacto. Habíamos hablado la semana pasada cuando veíamos el tema de enfoque de proteinuria, de cuál es el impacto realmente de la proteinuria, en este caso pues la albuminuria, en la mortalidad de los pacientes. Y miren que en aquellos que por todas las causas, que los que tienen normoalbuminuria, la mortalidad realmente pues digamos lo que está estable, pero cuando ya empiezan a presentar así sea algunos grados de microalbuminuria, la mortalidad va aumentando paulatinamente y además también en años, digámoslo también, vemos que cuando hay una macroalbuminuria es notoria la tasa de supervivencia. Pues esto tiene que ver con la tasa de supervivencia y miren la tasa de supervivencia que baja casi que a la mitad aproximadamente cuando tenemos una proteinuria manifiesta. Cuando hablamos entonces del diagnóstico, el diagnóstico indudablemente lo tenemos que hacer de varias formas. Primero, pues diagnosticar como tal que el paciente tiene diabetes. Y para poder diagnosticar que el paciente tiene diabetes, esto pues es otro algoritmo totalmente diferente, pero ya sabemos que se hace con la glicemia, con la hemoglobina glicada, historia clínica, entre otros. Pero cuando ya sabemos que el paciente tiene diabetes, entonces lo que tenemos que ver es si tiene una enfermedad renal asociada a la diabetes, una nefropatía diabética. Para esto es muy importante aquellos pacientes, primero calcular la tasa de filtración glomerular. Y esto se hace, pues como ya habíamos hablado también, a través de la creatinina. Esto no difiere mucho de otras causas de enfermedad renal crónica cuando hablamos pues del diagnóstico. Pero lo que sí es muy importante es tener en cuenta la albuminuria. Y ya vimos por qué. Porque realmente estos pacientes aumentan su morbimortalidad conforme va teniendo albuminuria. Entonces estos pacientes hay que hacer la albuminuria seriada. Y estos controles, tanto paraclínicos como de consultas, deben hacerse dependiendo del estadio de la enfermedad renal, teniendo en cuenta que dependiendo de las guías en donde uno se mire,
Para estadios iniciales, la consulta, por ejemplo, por medicina interna o nefrología se podría hacer entre 1 y 2 veces al año, mientras que en estadios ya más avanzados, especialmente a partir del estadio 3B, 4, 5, la consulta por nefrología debería hacerse aproximadamente cada 3 a 6 meses. E inclusive en estadios mucho más avanzados, como son por ejemplo el 4 y 5, se recomienda que entre cada mes y si es posible cada 15 días para ir ver avanzar cómo va. Y es importante, obviamente, todo lo que tiene que ver con el examen completo pues, del paciente, la toma de presión arterial para ver la comorbilidad de la hipertensión y el examen oftalmológico que debería ser también dependiendo del grado de enfermedad renal crónica, pero mínimo lo que se recomienda es que se haga cada año hasta cada máximo, pues cada 5 años, dependiendo también de la enfermedad renal pues, que tengamos y el estadio. Y los diagnósticos diferenciales que tenemos que ver, pues cuando sabemos que, como lo que habíamos hablado, el paciente diabético, no siempre, acordémonos que aproximadamente entre el 10 al 20% de los pacientes, e inclusive algunas cohortes nos dicen que hasta el 30% de los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen diabetes, su enfermedad renal no es explicada por la diabetes. ¿Y cuándo debemos entonces sospechar esto? Básicamente es en pacientes jóvenes, pacientes que tengan duración corta de la diabetes, es decir, que si es un diagnóstico hace un año y ahora vienen con una albuminuria pues marcada, una proteinuria marcada, o que tengan una proteinuria sin otros cambios microvasculares asociados, entre ellos retinopatía, neuropatía, entre otros. O además, como ya vamos a ver, que de pronto nos hagan orientar en la parte clínica o paraclínica hacia otra cosa. Por ejemplo, que tenga un paciente que previamente, hace un año, tenía por ejemplo, una función renal o una tasa de filtración glomerular aceptable en un estadio aproximadamente 1, 2 o 3A y de un momento a otro ya un deterioro marcado de la función renal, asociado de pronto también a un sedimento activo o a otros cambios sistémicos que nos hagan pensar que otra cosa pasa. Y esto es muy importante porque es que miren, por ejemplo, acá vemos esta gráfica en donde hay otros diagnósticos histopatológicos diferentes a la nefropatía diabética per se. Y miren que otros se presentan hasta el 25% de los casos. Además que en esta cohorte que vemos en Comprehensive, miren que el porcentaje es importante que nos dice con cada uno de los diferentes digámoslo, enfoques histopatológicos de las diferentes glomerulopatías, como vamos a ver pues anteriormente, se puede presentar de una u otra forma en algún porcentaje importante, teniendo en cuenta que no excluye el hecho de que sea diabético que pueda presentar alguna otra glomerulopatía, ya sea primaria o secundaria inclusive. Entonces es importante eso tenerlo en cuenta. Y aquí hay que tener en cuenta entonces cuándo vamos a hacer biopsia renal. En nuestro medio es raro que digámoslo, se realiza una biopsia renal solamente por una nefropatía diabética. Pero hay algunas condiciones, como lo que habíamos hablado, que nos obligan a descartar otras causas y que no solamente sea por su diabetes. Por ejemplo, diabéticos tipo 1 con proteinuria y alteración de la función renal, pero que no tengan retinopatía. O un inicio rápido de la proteinuria con evolución atípica y que no haya una transición, como habíamos hablado, como de gradual, 1, 2, 3, 4, sino que de un momento a otro pase rápidamente y que tenga una duración corta de la diabetes. Por ejemplo, menos de 5 años en diabéticos tipo 1 y también pues aplicaría para diabéticos tipo 2. Un síndrome nefrótico sin que haya una historia de albuminuria previa, que tenga sedimento urinario activo o hematuria glomerular y una declinación rápida de la función renal. Esto nos hace pensar, como habíamos hablado, que probablemente hay otras causas diferentes a la diabetes, por lo cual este paciente tendría una indicación de un estudio de biopsia renal para poder ver qué es lo que está sucediendo. Porque ese es el problema grande, que muchas veces el paciente diabético, todo digámoslo, se lo echamos la culpa a la diabetes y muchas veces pueden coexistir otras patologías. Como les decía, en algunas cohortes nos dicen, en donde hay algunas cohortes en el mundo en donde sí toman biopsias renales a pacientes diabéticos, dicen que aproximadamente hasta un 50% de los pacientes diabéticos pueden presentar otra causa que puede ser potencialmente tratable. Y es importante porque eso también puede sobredimensionar o inflar la prevalencia pues, de nefropatía diabética pura. Entonces es importante eso tenerlo en cuenta.
Miren que realmente cuando vemos acá este algoritmo diagnóstico de la evaluación clínica de los pacientes diabéticos, entonces primero tenemos un paciente diabético que ya tiene proteinuria, algún grado pues de albuminuria. Lo primero que tenemos que hacer es excluir cualquiera de las otras causas, como ya habíamos hablado entonces también de todo lo que tenemos que ver con el paciente del enfoque de la enfermedad renal crónica, y vamos a ver en el enfoque de las glomerulopatías. Y básicamente lo que tenemos que ver es cuantificar la proteinuria, mirar entonces una ecografía renal para saber qué tan grande o pequeños están los riñones, descartar otras causas. Acá nos recomiendan hacer pues por la parte serológica y si estamos sospechando algún grado de autoinmunidad, y lo que vamos a ver es mirar entonces si tiene una enfermedad renal crónica típica por diabetes que tiene todas estas connotaciones. Por ejemplo, una duración, acá no la dan más de 10 años, pero pues generalmente uno lo puede tomar como mayor de 5 años, dependiendo pues del paciente. Si ya tiene otros cambios microvasculares, una previa microalbuminuria que no tiene sedimento activo, esto nos hace pensar que básicamente no necesita biopsia renal y probablemente este paciente no tiene otra cosa más que una nefropatía diabética. Pero si al mismo tiempo tiene una proteinuria típica con cualquiera de las cosas que vimos anteriormente, esto nos hace pensar que el paciente sí tiene entonces una indicación de biopsia renal, o que tiene una proteinuria atípica, pero realmente miren que tiene cualquiera de estas cosas, entre ellas, por ejemplo, un diagnóstico que nos pueda excluir o nos pueda confirmar de otras formas que no necesariamente se necesite la confirmación histopatológica. Este paciente no tendría que ser llevado a biopsia renal, pero es un enfoque diagnóstico y tratamiento diferente al de la nefropatía diabética propiamente dicha. Y cuando hablamos pues de la histopatología, es importante tener en cuenta qué vamos a encontrar realmente en la biopsia renal. No todos los pacientes se le practica, pero cuando se le practica depende directamente, los hallazgos dependen directamente de cuál es el estadio de la enfermedad renal que estamos viendo. Generalmente lo que vamos a ver macroscópicamente es que hay un aumento más o menos del 15% del peso renal y hay un tamaño aumentado a pesar del establecimiento de la nefropatía, como habíamos hablado, por todas las condiciones fisiopatológicas. En los estadios iniciales lo que vamos a ver básicamente es un engrosamiento de la matriz de la membrana basal glomerular, y al mismo tiempo vamos a ver entonces también una expansión de la matriz mesangial. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que va progresando en el tiempo, generando también unas lesiones nodulares intercapilares, y va a haber entonces una glomerulosclerosis que con el tiempo se va a instaurar, que se llama una glomerulosclerosis nodular. Y básicamente esto va a haber una lesión glomerular pues que es difusa, que es lo que aproximadamente pasa en el 90% de los diabéticos tipo 1 y aproximadamente en el 50% de los diabéticos tipo 2 en estadios tempranos o intermedios de la enfermedad. Y hay otros cambios, como habíamos hablado, el engrosamiento pues de la pared capilar, toda esta parte de la parte arteriolar, que lo que va a tener es entonces una hialinosis, perdón, que va a ser básicamente un reemplazo como tal de la estructura de la pared vascular por un material hialino. Además, van a ver una podocitopatía con una reducción del número por la apoptosis pues, que hay, y en estadios más tardíos vamos a encontrar entonces todos estos cambios asociados a una fibrosis tubulointersticial y atrofia tubular, cuando ya realmente va a disminuir el tamaño renal y todo esto. Entonces miren lo que vemos acá, básicamente esto tiene que ver con los estadios iniciales, grado 1, grado 2 de la enfermedad renal crónica, en donde encontramos, miren que pues los cambios iniciales, especialmente el ensanchamiento de la matriz mesangial y de la matriz de la membrana basal glomerular con un engrosamiento, con desprendimientos entonces también a nivel de esta membrana. Y ya en estadios más tardíos, miren todo lo que tenemos que ver con la glomerulosclerosis nodular que vemos entonces por acá, y además si vemos pues aquí la C, vemos también que hay cambios ya fibróticos importantes asociados pues especialmente a estos pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica mucho más instaurada. Bueno, aquí nos vamos entonces a detener ya en la parte del tratamiento, porque pues ya hablamos en mayor medida pues de toda esta parte fisiopatológica y de diagnóstico, pero es importante tener en cuenta lo que vamos a tratar y cómo podemos impactar. El tratamiento básicamente tiene varios objetivos. Básicamente y de forma principal es la regresión de la albuminuria y la preservación de la función renal como algo importante, y esto nos va a llevar a una connotación de disminución de la morbimortalidad en estos pacientes. Y aquí digamos lo que hay algo, una cuña, y es que realmente el tratamiento se puede dividir en preventivo y tratamiento de la enfermedad instaurada. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a ver realmente tanto prevención como tratamiento per se,
están muy, muy de la mano porque realmente son las mismas estrategias. Y estas estrategias tienen que ver con un control estricto de la presión arterial, un control glicémico temprano, el tratamiento de las comorbilidades asociadas como es la dislipidemia y algunos cambios en el estilo de vida, dieta hiposódica, pérdida de peso, ejercicio y abandono del tabaquismo como pilares fundamentales no farmacológicos de las intervenciones que vamos a realizar. Y esto lo que vamos a ver es básicamente una mejoría en los desenlaces renales y cardiovasculares. Entonces, miren que realmente esto es una de las gráficas que te aparece también en Comprehensive y lo que nos dice cuáles son las metas con cada una de ellas. Aquí, esta parte de arriba, que es la del control metabólico de la presión arterial y lipídico, ya vamos a hablar bien de esto, pero aquí traía pues esta cuña que es la parte del tratamiento de la anemia, que ya habíamos hablado también de la anemia de la enfermedad renal crónica, y es importante tener en cuenta que hay que tratar la anemia porque esto también me puede llevar a un aumento de la morbimortalidad por causas cardiovasculares y además suplementar vitamina D y otros tratamientos importantes que no son farmacológicos como habíamos hablado. Entonces miren acá que en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica siempre es importante tenerla en cuenta. Y ya cuando hablamos entonces del tratamiento farmacológico, pues lo vamos a ver por estrategias. Lo primero es el control de la presión arterial. El control de la presión arterial tiene que ver entonces con que hay una hipertensión que generalmente me va a ir de la mano de la diabetes, ya sea por una comorbilidad asociada o por una causa-efecto. Y esto tiene que ver con que cuando los pacientes tienen una hipertensión arterial va a haber un aumento de la albuminuria y una progresión más rápida de la falla renal y de la enfermedad pues, renal instaurada. Además que indudablemente me va a llevar a un aumento pues, de los desenlaces cardiovasculares. Pero cuando hablamos de la presión arterial, las metas realmente difieren, primero con el tiempo y segundo de donde lo veamos. Entonces es importante tener en cuenta que esto realmente no hay un número exacto y depende directamente de cómo estemos nosotros parados y en dónde estemos parados. Si nosotros nos vamos a las guías CADIGO del 2012, la meta que ellos plantean es una meta de presión arterial menor de 140/90 para todos los pacientes diabéticos, pero aquellos que ya tengan una albuminuria establecida mayor de 30 miligramos día o una enfermedad renal crónica establecida, la meta debería ser menor de 130/80. Sin embargo, esto ha cambiado directamente dependiendo de todos los estudios pues, que se han hecho, en donde en algunos estudios, por ejemplo el ACORD y el IDNT, básicamente lo que han hecho es ajustar a unas metas claves de tratamiento como para saber si a estos pacientes les va mejor o peor en algunos desenlaces, dependiendo si somos un poco más estrictos o un poco más laxos. Y en resumidas cuentas, lo que se ha encontrado es que depende directamente del paciente. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes que de pronto sean jóvenes y puedan tener, digámoslo, un tratamiento restrictivo de la presión arterial y que las metas sean más bajas, les va mejor en desenlaces renales y en desenlaces cardiovasculares. Pero en aquellos pacientes que de pronto puedan ser más ancianos o que de pronto tengan una rigidez arterial importante, no es tan bueno llevarlos a unas metas más estrictas. Por lo cual, en resumidas cuentas, la meta básicamente primero se individualiza, pero debe ir entre 120 hasta 140 la presión arterial sistólica, siendo un poco menos laxos con la diastólica porque la diastólica sí está más correlacionada con eventos cardiovasculares deleterios y la bajamos mucho. Entonces, más o menos entre 80 y 90 debería ser la meta pues, de la presión arterial diastólica. Miren que realmente, como veíamos, esto por ejemplo es bajado de UpToDate y realmente lo que vemos acá es que pues depende directamente si tiene o no alguna consideración de base. Y aquí lo que nos recomiendan es de 125 a 130, 80 en pacientes que tengan diabetes y enfermedad renal crónica. Pero si no tienen ningún factor de riesgo asociado, de 130 a 140. Entonces lo que les digo es que realmente la meta diferencia mucho. Y si nos ponemos a ver, recuerden que por ejemplo en el Joint 8 que salió pues también recientemente en los últimos años y todo lo que tiene que ver con las guías de presión arterial depende directamente de dónde lo veamos, si son europeas, si son americanas, si son asiáticas, pero esto es como un valor más o menos estándar. En cuanto al control de la glicemia pasa algo similar, porque realmente el control de la glicemia depende también del paciente directamente. No hay una meta, generalmente la meta se tiene que ver con más la hemoglobina glicada y pues que tiene que ver también con
glicemia en ayunas y la glicemia postprandial. Esto no hay un valor pues exacto y generalmente también se tiene que individualizar la meta. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la edad, la duración de la diabetes, si tiene algunas comorbilidades y complicaciones asociadas y cuál es el riesgo de hipoglicemia. Entonces mire que por ejemplo depende directamente. Cuando nosotros vemos al paciente hay que analizar el riesgo. Si tiene un riesgo alto de hipoglicemia, si tiene por ejemplo una disminución de la expectativa de vida, una alteración cardiovascular instaurada, o que ya tiene una complicación micro o macrovascular, pues realmente con este paciente podemos ser un poco más laxos. Y lo que recomiendan ciertas guías es que lo tengamos más o menos entre 7 y 8% de la hemoglobina glicada. Pero si nada de esto ocurre y es un paciente joven que, por ejemplo, puede tener una buena expectativa de vida, podemos ser un poco más estrictos y esto tiene que ver con metas más o menos hasta 7% de la hemoglobina glicada. ¿Cuál es el problema? El problema es que también han habido varios estudios en donde son, digámoslo, un poco más restrictivos con estas metas, algunos que lo hacen, por ejemplo, entre 6.5 y 7.5, y se ha demostrado que el problema es que si bien aumenta la mejoría de los desenlaces cardiovasculares y renales, el problema es que a largo plazo no hay cambios en la mortalidad e inclusive algunos estudios nos muestran que es más deleterio tener unas metas de hemoglobina glicada mucho más bajas, porque esto puede aumentar el riesgo de hipoglicemias y el riesgo de hipoglicemias básicamente nos confiere también un riesgo cardiovascular marcado. Entonces es importante individualizar, pero básicamente la meta tiene que ver mucho con el paciente, pero está rondando entre 7 y 8% de la hemoglobina glicada. ¿Qué vamos a hacer entonces para poder tratarlos? Bueno, para poder tratarlos tenemos entonces varios medicamentos. Indudablemente el medicamento pues principalmente para el control de la glicemia, que nos ha demostrado históricamente mayores desenlaces tanto cardiovasculares como renales, sigue siendo la metformina. Y la metformina sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento inicial de los pacientes diabéticos. En cualquier estadio, pues pese a que de pronto ya vamos aumentando en el tiempo y que de pronto no esté contraindicado por una u otra razón. Especialmente pues en pacientes con enfermedad renal crónica instaurada en estadios pues avanzados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que desde que tenemos la metformina, más o menos pasó entre una década y casi 2 décadas en que no se encontró ningún otro medicamento que pudiera, digámoslo, generar un impacto importante, especialmente cardiovascular y renal. Hasta que llegaron en la última década, la década pasada, algunos medicamentos. Entre ellos están los inhibidores de CGLT2, que básicamente son las glifosinas. Entonces está la empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina. Lo que habíamos hablado es que realmente este cotransportador de sodio-glucosa, esto lo que va a hacer es inhibirlo, bloquearlo, y al inhibirlo van a inducir entonces una diuresis osmótica y un efecto natriurético. ¿Qué me va a pasar con esto? Básicamente no me va a reabsorber glucosa, va a botar glucosa pues por la parte de la orina y al mismo tiempo va a botar también sodio. Esto me va a generar que no haya una sensación pues a nivel de la mácula densa, que hay una disminución de la natriuresis, por lo cual no se va a activar completamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y además tiene otros efectos que son bastante adecuados en estos pacientes, que me van a disminuir la presión arterial sistólica, me van a disminuir la diastólica en menor proporción, pero pueden ayudarlo. También disminuyen peso, disminuyen la microalbuminuria y la albuminuria en general, y también van a aumentar pues los desenlaces renales. Y miren que acá les traigo, pues han habido varios estudios y vamos a hablar de un metaanálisis, pero les traigo básicamente el estudio pues que es más reciente, que fue del 2019, que fue el CANVAS. Este estudio que fue con canaglifosina, la canaglifosina pues como habíamos hablado, un inhibidor de SGLT2, y básicamente lo que hicieron fue que entre el 2014 y el 2017 hicieron este RCT para mirar el desenlace primario del compuesto de enfermedad renal crónica, ya sea avance de la enfermedad renal crónica, necesidad de diálisis o muerte por todas las causas cardiovasculares. Y estos pacientes, básicamente, ya había habido un estudio pues, con la canaglifosina que nos decía que podía tener unos desenlaces cardiovasculares buenos, pero que preocupaban ciertos efectos adversos, especialmente pues, el riesgo de amputaciones, entre otros. Pero miren que en Canvas lo que nos dice es que esta es la tabla 1, en donde vemos las características sociodemográficas. Miren que todos los pacientes pues, llevaban una diabetes mayor de 10 años, es decir, una diabetes establecida, y cuando veíamos la estimación de la tasa de filtración glomerular, pues más o menos estaban en estadios que no estaban pues tan avanzados, menor de 60, pero estaban más o menos en estadios 3A, 4.
Y es importante tener en cuenta que miren los desenlaces. Miren los desenlaces entonces en los cuales vimos. Ese es el desenlace principal. El desenlace principal, que es un compuesto pues por todas las causas que habíamos hablado, ellos lo compararon con placebo y miren el HR, que es de 0.70 de canaglifosina versus placebo, con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo, es decir, que para todos los desenlaces el paciente, la canaglifosina parecía servir para enfermedad renal crónica. Cuando lo veíamos para cada uno de los desenlaces específicos, este por ejemplo es el desenlace de compuesto renal, también era un HR con una intervalo de confianza estadísticamente significativo. Cuando veíamos entonces también enfermedad renal crónica avanzada o pues terminal, también era significativo, y necesidad de diálisis, trasplante renal o muerte renal también era significativo. Y al mismo tiempo, cuando hablábamos de la mortalidad por cualquier causa cardiovascular o por otra causa, también se veía que había una tendencia a que mejoraba, aunque realmente, por ejemplo, por mortalidad por cualquier causa, atravesaba pues la unidad y el intervalo de confianza no era significativa, estadísticamente significativo, realmente había una tendencia a que la canaglifosina mejoraba. Y miren que cuando veíamos realmente los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica, realmente los únicos que no demostraron una significancia estadística fueron aquellos pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular mayor de 60. Es decir, lo que nos dice básicamente este estudio es que probablemente los inhibidores de SGLT2, especialmente la canaglifosina, pudiera servir principalmente en aquellos pacientes que tuvieron enfermedad renal crónica más avanzada. Mientras que de pronto los que tenían una enfermedad renal crónica no tan avanzada en estadio especialmente 1, no era tan característico que se beneficiaran de esto. Entonces es importante porque no solamente teníamos que ver con los desenlaces, digamos, lo de clínicos, sino también miren los desenlaces de proteinuria, que básicamente también tenían unos resultados que nos mostraban a favor de la canaglifosina. Y cuando veíamos entonces, hay otros estudios, especialmente el EMPA-REG, que era antes de del Canvas, que básicamente se hizo con empaglifosina, y tenía unos resultados similares, en donde se demostraba que realmente sí había una reducción del riesgo de enfermedad renal crónica, pero se hizo este estudio también el año pasado, que fue un metaanálisis comparando los diferentes SGLT2 para saber los desenlaces cardiovasculares y renales. Estos son pues también digamos los diferentes estudios que se vieron, entre ellos el EMPA-REG, el Canvas y estos otros dos, Credence y Declar, que básicamente se hicieron con DAPA y canaglifosina. Y miren que realmente en los resultados, principalmente con la parte renal, generalmente favorecía a los inhibidores de SGLT2 con una un RR, perdón, que fue estadísticamente significativo, 0.67 sin pasar la unidad. Y cuando los veíamos en los diferentes componentes, pues miren, por ejemplo, para la enfermedad renal crónica avanzada, para la pérdida de función renal y lo que tenía que ver con muerte o cualquier causa cardiovascular. Estos generalmente siempre fueron pues mejores, por lo cual con esto nos tenemos en cuenta que los pacientes que son tratados con inhibidores de SGLT2 a la fecha se ha demostrado que tienen mejores desenlaces renales y no solamente clínicos en morbimortalidad, sino también disminución de la albuminuria, y es importante porque al mismo tiempo se ha demostrado, miren por ejemplo, la disminución de la progresión de la enfermedad renal. Entonces es importante porque estos pacientes se pueden beneficiar. Cuando hablamos entonces de otros tratamientos, entre ellos, por ejemplo, los análogos de GLP-1, que básicamente son las glutidas, entonces liraglutide y semaglutide, también hay algunos estudios que nos la avalan. Aquí pues no lo vamos a traer todas las gráficas porque digamos lo que esto pues también es algo que es similar, pero miren por ejemplo, este que es el líder que se hizo con liraglutide, que básicamente nos demostró que hay una disminución en muerte cardiovascular con un RRR de 22%, una disminución de la muerte por cualquier causa con un RRR de 15% y una disminución de la progresión de la nefropatía con un RRR de 23%. Todos esos, acá pues no puse el intervalo de confianza, pero generalmente el intervalo de confianza no pasaba la unidad y realmente fueron estadísticamente significativos. Tanto así que el Sustain 6, que se hizo con semaglutide, perdón, tuvo unos resultados similares, apoyando que también los análogos de GLP-1 pueden mejorar los desenlaces renales y lo que tiene que ver con muerte cardiovascular y todo lo que tiene que ver con progresión de la enfermedad renal crónica, siendo también un pilar adecuado en estos pacientes.
Cuando hablamos de los inhibidores de DDP4, perdón, generalmente son las gliptinas. Entonces las gliptinas, el problema es que los estudios que se han hecho nos demuestran que sí mejoran la albuminuria y que es una reducción siempre significativa, más o menos entre el 10 al 20%, pero que el problema es que no han demostrado que puedan disminuir la progresión de la enfermedad renal o que sean protectores renales para causas de muerte cardiovascular o cualquiera de estas otras cosas. Entonces se pueden utilizar como antiproteinúricos, por decirlo así, en pacientes diabéticos, pero no se ha demostrado pues impacto en morbimortalidad importante. Eso es con respecto a la parte del tratamiento de la glicemia, pero también tenemos en cuenta que estos pacientes no solamente se beneficiaron del tratamiento como tal de la hiperglicemia y de la diabetes per se, sino todo lo que habíamos hablado, del control como tal de la presión arterial y todo lo que tiene que ver con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hablamos del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es importante tener en cuenta que así el paciente digámoslo, no tenga instaurado, no tenga instaurado una hipertensión arterial, se ha estudiado si son o no candidatos a hacer una prevención primaria con esto. Y realmente miren que estos estudios, como es el DIRECT y el BENEDICT, nos mostraron que en pacientes normotensos, normoalbuminúricos, con diabetes ya establecida, realmente no se beneficiaban en el desarrollo con el tratamiento pues del el bloqueo pues, del sistema renina-angiotensina-aldosterona en estos pacientes. Diciendo de esto, que de esta forma, que realmente aquellos pacientes que no tengan una hipertensión instaurada, pues realmente no se recomienda que tengan este tratamiento. Sin embargo, cuando nos vamos entonces a hablar de los pacientes que ya tienen una hipertensión asociada pues a su diabetes, miren que tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona ha demostrado disminución en eventos cardiovasculares, disminución en la progresión renal y se comporta como un protector, un nefroprotector. En diabéticos tipo 1 el problema es que los estudios se han hecho principalmente con IECA y los estudios que se han hecho con ARA2 realmente no son concluyentes. Sin embargo, en los diabéticos tipo 2 sí hay varios estudios, entre ellos estos que les traigo, con diferentes tratamientos. Sabemos que los IECA sirven, pero también miren cómo hay varios estudios que avalan el uso de ARA2 en estos pacientes, reduciendo la progresión de la nefropatía importantemente, tanto más o menos entre el 40 al 70% dependiendo del estudio que veamos, y al mismo tiempo disminuyendo la parte de la proteinuria, por lo cual se recomienda que en los pacientes diabéticos con enfermedad renal hay una renoprotección independiente del efecto sobre la presión arterial, pero se recomienda principalmente en aquellos que ya tengan algún grado de hipertensión arterial asociada. Y hay otra connotación que no solamente es la parte del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona por todo lo que tenemos con IECA-ARA2, sino también el bloqueo de aldosterona. La aldosterona, generalmente en estos pacientes diabéticos son un hiperaldosteronismo que también puede ser deleterio porque tiene que ver con toda esta activación del eje. Y se han demostrado que por los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como son la espironolactona o la eplerenona, pueden generar una reducción significativa de la proteinuria, que principalmente se recomiendan en un efecto aditivo con los IECA o ARA2 para hacer, digámoslo, un bloqueo completo. Pero realmente los estudios hasta el momento no han avalado que sea pues un estandarte o un pilar fundamental, pero pueden mejorar la proteinuria y pueden mejorar también desenlaces, cardiovasculares, pero no hay todavía evidencia pues que lo avale. Entonces principalmente estos básicamente se hacen en pacientes que tengan ya un bloqueo previo con IECA o ARA2. Sin embargo, también había estudiado la combinación de IECA o ARA2, porque sabíamos que, bueno, si uno funciona y el otro también, a ver cómo les va con los dos. E indudablemente hay muchos estudios pues, que nos muestran que hicieron combinación, no solamente IECA-ARA2, sino que también se hizo, por ejemplo, con inhibidores directos de renina, como es el alisquirén, tratando de bloquear en diferentes formas el eje renina-angiotensina-aldosterona para ver si a nivel, digámoslo, tanto cardiovascular, tanto desenlaces clínicos y a nivel renal tenían alguna desenlace que impactara pues en este tipo de resultados. Pero definitivamente se dieron cuenta que no impactó en desenlaces de morbimortalidad, pero sí aumentó los efectos adversos y la gente se murió más y se complicó más. Entonces realmente la combinación de IECA o ARA2 o cualquier otro bloqueante, como son por ejemplo la alisquirén y los inhibidores directos de renina,
no se recomiendan en estos pacientes. Y hay otros medicamentos pues, que se recomiendan. Entonces, dependiendo directamente del paciente, hay que individualizarlo. Están los diuréticos tanto de asa como los tiacídicos. Realmente lo que se recomienda es que es para el tratamiento de la hipertensión arterial o de las comorbilidades asociadas, más no netamente para tratar a estos pacientes pues con una enfermedad renal instaurada por la diabetes. Y generalmente se deben combinar con IECA o ARA2 y esto genera más efectividad que darlos aislados. Los calcioantagonistas es algo curioso y es que realmente sabemos que los calcioantagonistas pues se dividen en dihidropiridínicos y en no dihidropiridínicos. Lo que se ha demostrado es que ninguno de los dos tiene un impacto cardiovascular o cardiorenal importante. Lo que sí se ha demostrado es que en aquellos no dihidropiridínicos, como son el diltiazem y el verapamilo, hay un efecto antiproteinúrico importante que disminuye pues, la proteinúria entre un 10 a un 30% en estos pacientes, por lo cual pudiera ser una opción en aquellos pacientes que tienen pues, una albuminuria marcada. Y digámoslo que a la raíz de la evidencia actual hay varios tratamientos que han demostrado eficacia que están todavía en espera de unos RCT más grandes o que han demostrado eficacia no en RCT, sino que en modelos, por ejemplo, animales o modelos experimentales. Entre ellos, por ejemplo, la finerenona, los bloqueadores de receptores de endotelina A, el alopurinol, la pentoxifilina, y quería traer acá una cuña porque realmente pues sabemos que a raíz de la evidencia que se había demostrado anteriormente, mostraban que el ácido acetilsalicílico en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica debería utilizarse para prevención primaria, pero realmente a raíz actual de la evidencia nos dice que estos pacientes no mejoran desenlaces clínicos como prevención primaria, sino que el ácido acetilsalicílico debería ser dado solamente para prevención secundaria o cuando haya alguna condición asociada que amerite el uso pues, de ASA. Sin embargo, no para prevención primaria, porque pues también estos pacientes antes, hace unos años, inclusive a mí también me tocó que para, digámoslo, el combo cardiovascular, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, siempre se mandaba ácido acetilsalicílico para evitar pues, eventos secundarios y esto pues tampoco está bien avalado ya por las guías actuales. Y finalmente, pues hablando de la dislipidemia también es algo que tenemos que tratar. Evidentemente, no se trata como tal como prevención primaria pura en pacientes que no lo necesiten, sino que hay algunas connotaciones, principalmente en aquellos pacientes que tengan una hiperlipidemia pues de base, y las guías que digo es que nos dicen pacientes que tengan una dislipidemia en enfermedad renal crónica sin diálisis, hay un efecto benéfico cardiovascular. Y generalmente lo que se debe utilizar son estatinas de alta intensidad a la mayor dosis tolerada, rosuvastatina o la parte de la atorvastatina. No hay una meta específica del LDL. Algunos dicen que menor de 100, algunos dicen que menor de 70, dependiendo directamente, básicamente de las comorbilidades cardiovasculares y del perfil clínico que tenga el paciente. Y lo que es importante acá es que en pacientes que ya están en una enfermedad renal crónica terminal y estén en hemodiálisis, no deberían ser llevados a estatina porque no hay una mejoría de los desenlaces cardiovasculares. Miren que, por ejemplo, acá, entonces en esta gráfica, lo que hacemos es resumir, primero, los que habíamos hablado, cuáles son los blancos terapéuticos, perdón, de los medicamentos pues que hablamos. Mire, por ejemplo, acá que el pilar pues es la parte del bloqueo de renina-angiotensina aldosterona, lo vemos en gris, pero lo que vemos acá es que primero hay unos tratamientos que están emergiendo, como habíamos hablado de los inhibidores de DPP4, SGLT2, que tratan tanto la glucosa como la presión arterial, y al mismo tiempo hay unos tratamientos que están experimentando en este momento, como son todos estos que vemos en verde, para tratar diferentes blancos terapéuticos de la enfermedad renal en pacientes diabéticos. Entonces es muy probable que esto es una de las cosas que más se está investigando y que con el pasar de los años vamos a tener mayor arsenal terapéutico y diagnóstico para tratar adecuadamente a estos pacientes, porque indudablemente esto es una carga de comorbilidad muy importante en estos pacientes. Y al final este pues es el algoritmo de tratamiento para estos pacientes. Miren que ya tenemos entonces el paciente con una diabetes, la hemoglobina glicada debería ser pues menor de 7 para esta gráfica, pero ya habíamos hablado que es entre 7 y 8 dependiendo del paciente. Y siempre hay que mirar la albuminuria. Entonces, si tiene una normoalbuminuria, hay que mirar si tiene hipertensión. Si tiene hipertensión,
si no tiene, perdón, hipertensión, entonces hay que mirar todos estos otros factores de riesgo cardiovascular para saber entonces si amerita tratamiento de con aspirina, tratamiento con estatinas y todo lo que tiene que ver con medidas no farmacológicas para tener las metas que son entonces una tasa de filtración glomerular estable, estabilización de la proteinuria, una presión arterial que debe estar menor de 140/90 y las metas de hemoglobina glicada y de índice de masa corporal para poder que ese paciente mejore. Si el paciente ya tiene una albuminuria moderadamente aumentada entre 30 a 300, este paciente debería ser llevado a tratamiento con bloqueo de del sistema renina-angiotensina-aldosterona o si tiene hipertensión pues presente o al mismo tiempo si tiene una albuminuria mayor de 300, es decir, cualquiera de estas condiciones nos da para que ya el paciente sea llevado pues a el bloqueo del eje por medio de IECA o ARA2. Y estos pacientes lo que deberían ser es llevados primero a una monitorización tanto del potasio, que podría ser uno de los efectos secundarios en estos pacientes, como de la tasa de filtración glomerular para que no haya una alteración y además tener en cuenta que se debe primero monitorizar y ajustar a la filtración glomerular de los pacientes con todo lo que tiene que ver con medidas también no farmacológicas, mirar entonces si se cumplió la meta de presión arterial y si es así, pasar entonces al siguiente algoritmo como ya habíamos hablado y si no, definitivamente podemos ver entonces considerar otras opciones antihipertensivas y otros, básicamente otros medicamentos que pudieran entonces ser antiproteinúricos. Aquí, digámoslo, una cosa, un paréntesis que de pronto no había mencionado, y es importante tener en cuenta que en los pacientes que vimos, que tanto que habían sido beneficiados con el tratamiento con EMPA o canaglifosina, o que habían sido beneficiados también con el tratamiento con DDPP4, perdón, y SGLT2, bueno, todos estos medicamentos antidiabéticos, todos estos pacientes ya tenían de base un tratamiento con IECA o ARA2, por lo cual lo que se recomienda es que esos pacientes deberían ser ya teniendo un tratamiento pues conjunto. Y básicamente miren el monitoreo y es algo importante tener en cuenta las metas que tenemos con los pacientes, dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica, la tasa de filtración glomerular y cuáles son las metas a tener en cuenta. Entonces, diagnóstico inicialmente, pues en los estadios iniciales, la valoración del riesgo, que tiene que ver también con los estadios iniciales, y evaluar las complicaciones y tratarlas. Además de que ya los pacientes en estadio 4 o estadio 5 deberían ser preparados para una terapia de soporte renal e inclusive si son o no trasplante renal. Entonces, como conclusiones pues, de la charla, sabemos que la nefropatía diabética es la nefropatía más común, la prevalencia tiende a aumentar conforme van pasando los años e inclusive más o menos el 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica son diabéticos, aquellos que no llegan a una enfermedad renal crónica en estadios avanzados que son diabéticos básicamente es porque se mueren antes de otras causas cardiovasculares porque hay un impacto importante en la morbimortalidad. Fisiopatológicamente hay alteraciones dinámicas, es multifactorial y depende directamente de la hiperglicemia per se y cambios hemodinámicos que van a generar unos cambios histopatológicos que me van a diferenciar dependiendo si estamos en estadios iniciales o tardíos de la enfermedad. El diagnóstico básicamente tiene que ver con el diagnóstico pues, de diabetes, el seguimiento de la función renal y esto es muy de la mano del control glicémico, el control de la presión arterial, además de los paraclínicos que ya habíamos hablado, más o menos cada cuánto se deben utilizar. Y el tratamiento, básicamente las metas es control glicémico, control de la presión arterial y medidas no farmacológicas. Entonces depende directamente del control de la diabetes per se. Han impactado en mortalidad SGLT2, GLP-1 y disminuyen la metformina, que es importante tenerla en cuenta acá, que acá de pronto no la pusimos. Y disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica, aquellos que son IECA, ARA2, todo lo que es el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aquellos antiproteinúricos que tienen que ver directamente con estos y otros objetivos como son el control de la presión arterial, dislipidemia y otras comorbilidades cardiovasculares. Y tener en cuenta que hay otros medicamentos que podemos utilizar que no han demostrado como tal que haya un desenlace en morbimortalidad, pero sí en disminución, en progresión de la enfermedad renal crónica y más importante, en la albuminuria que podemos tener en cuenta con estos pacientes. Eso era lo que les tenía. Muchísimas gracias.